18. Esté listo para ayudar a su ministro en la implementación de sus planes para hacer el bien. O sea, cuando él tenga un plan para hacer algo a favor del evangelio. Cuando el ministro es sabio en diseñar planes para la utilidad y la iglesia está lista para ejecutarlos, pueden lograr todo. Pero cuando la iglesia se retira de cada empresa hasta que sean arrastrados a ella, cuando se oponen a cada propuesta porque costará algo, son un peso muerto para un ministro. O sea, cuando la iglesia no quiere participar. Entonces, a mí ya me preocupa ya eso, porque entonces me está diciendo que están tibios o ciegos o impíos. Entonces yo buscaría ahí ver sobre la salvación de ellos. Sobre todo cuando lo que se está procurando hacer es en avance del reino de los cielos. Si se necesitan estufas o no, costarán algo. Si se requieren lámparas para evitar predicar en la oscuridad o no, costará algo. O sea, está hablando de aquellos que ponen toda clase de objeciones cuando algo tiene que costar, cuando hay un costo. Y el costo es lo que dicta la decisión. Entonces, siempre la pregunta es, si el dinero no fuera el problema, vamos a poner a un lado el dinero. Si el dinero no fuera el problema, ok, ¿te gustaría que hubiera un calentador para la iglesia o que hubiera esto? Sí. No, pues que sí, pero no lo hay. Bueno, vamos a ver si lo hay. Si Dios no lo da, lo ponemos. Si Dios no lo da, no lo ponemos. Nos sujetamos a lo que Dios nos pueda dar. Pero no simplemente estar pensando, tener una negativa a negar todo. Y así pegarán velas en los postes o de plano no habrá reuniones nocturnas. Está hablando, en aquel tiempo usaban velas, hermanos. No había luz. Y entonces, pues imagínense lo incómodo estar poniendo velas en los lugares. Era bastante incómodo, hermanos. Si colocan velas, pronto sucede que no dan luz o alguien debe correr a recortarlas. Está hablando sobre el mantenimiento que tienen que dar las velas para que siguiera dando luz porque ya se estaba acabando la mecha. Entonces, yo me imagino que en aquel tiempo era mucho problema esto, hermanos, porque después imagínense, todas las reuniones eran sin luz o con muy poca luz. Gracias a Dios ahorita no tenemos esos problemas, pero quizás tengamos otros, hermanos. Entonces, siempre buscamos que el lugar donde escuchen la palabra sea lo más cómodo para que la gente escuche la palabra de Dios. Dice, así toda la congregación se distrae por la persona que recorta las velas, su atención se distrae y el sermón se pierde. O sea, por andar viendo por esas cosas que de antemano se pudieran haber arreglado para no interrumpir el sermón. Entonces, cuando un ministro convoca una reunión, tales personas no pueden asistir porque les costará algo. Si pueden ofrecer al Señor algo que no les cueste nada, lo harán. O sea, y hay gente que piensa así, hermanos, que le quieren dar a Dios las obras. Hace rato que yo hablaba con los hermanos y yo me daba cuenta que el ministerio, hermanos, que me encontré mucha gente que trabajaba en el ministerio que le daban a Dios las obras, que realmente lo veían como un trabajo muy menospreciado, que si fuera un trabajo del mundo, ahí sí eran muy diligentes y ahí sí llegaban puntuales y así hacían todo lo que les pedían, pero para lo de Dios, no, pues si me da tiempo, no, pues si tengo oportunidad, no, pues como las obras, mucha ganacería, mucha pereza en el trabajo de Dios y que era muy común eso, porque pensaba, no, pues es para Dios, como diciendo, Dios aguanta que yo lo haga de esa manera. Pero no es así, porque en la parábola de los talentos no aguantó que uno de ellos no diera resultados, no aguantó que uno de ellos no le produjera y hasta lo mandó al infierno. Entonces veamos de que Dios, realmente, Dios se fija en resultados, se fija cómo hacemos las cosas. Dice, son ayudantes miserables. Tal iglesia no puede tener un ayudamiento, porque en todo están viendo cuánto les va a costar.
Los miembros de la iglesia deberían hacer un esfuerzo por asistir a las reuniones de oración y a tiempo. No solamente un esfuerzo, deben de estar ahí. Yo les decía, hermanos, que cuando se acercaba un ministro a mí que lo ayudara, lo primero que era sentarme con él y hacer un inventario. ¿A qué le llamaban inventario? Yo le empezaba a preguntar cuántos miembros tienes aquí en la iglesia. Y ya él me decía un número de miembros que venían a la iglesia. ¿Cuántos de ellos crees que son salvos? Y ya él me decía un número que él pensaba que eran salvos. Y luego le preguntaba, ¿cuántos miembros van a la reunión de oración? Y por si me decía, ¿cuántos crees que van a la iglesia? Pues vamos a decir, por decir un número, decía 100 personas vienen a la iglesia. Ok. ¿Cuántos de ellos crees que son salvos? Pues yo creo que la mayoría, como unos 90. Ok. Y luego cuando les preguntaba, ¿cuántos van a la reunión de oración? No, pues como unos 5 o 6. Yo en mi mente, yo estaba pensando, tiene 5 o 6 salvos y toda la iglesia está perdida. Ese era mi pensamiento. Porque el que es salvo, pues piensa como Jesús. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ahí en la oración es los negocios de su padre. Puede ser legítimo que alguien realmente no pueda asistir a una reunión de oración por algo más, pero sería la excepción. Pero todos deben estar ahí. Entonces, cuando no están ahí, es que no les importa el trabajo de la iglesia y lo único que les importa es para sí mismos. Y luego, hermanos, cuando vas ahí a la reunión de oración, te encuentras que están orando por sí mismos, que bien pudieran haber orado por sí mismos si se hubieran quedado en la casa. Entonces no están orando por los intereses de la iglesia, sino están orando por los intereses de sí mismos. Entonces te encuentras que realmente no tienes a ningún salvo, que no tienes nada. Y entonces después de haber hecho ese inventario y que tienes que empezar desde abajo a poder salvar a toda la gente. Algunos miembros de la iglesia siempre asistirán a la predicación porque allí no tienen nada que hacer, excepto sentarse y escuchar y ser entretenidos, pero no asistirán a las reuniones de oración por miedo a que se les pida hacer algo. ¿Qué se les va a pedir? Simplemente orar, pedirle algo a Dios. Esto es lo que hay que hacer, pedir algo al Dios que es más bueno que toda persona en el universo. El único que se va a pedir. Él no pide palabras rimbombantes, ni mucha oratoria, él no pide poesías, él no pide nada. Él pide nomás que con el corazón le pidamos lo que queremos que Dios haga. Es todo. ¿Por qué miedo que se les pida hacer algo? A que oren. Si la oración no es para los hombres, no es para que la gente le guste la oración, es para que a Dios le guste esa oración. Y cuando se ore con el corazón, siempre Dios le va a gustar ese tipo de oración. Tales miembros atan las manos del ministro y desalientan su corazón ¿por qué emplearon a un ministro? Para que hiciera la obra, ¿no? Pero si no lo apoyan con las reuniones de oración, ¿cómo ese ministro va a estar poder hacer esa obra? ¿Es para entretenerlos con la predicación o es para que les enseñe la voluntad de Dios para que la hagan? Para eso es el ministro, para que les enseñe cuál es la voluntad de Dios para que ellos la hagan. Y una de las cosas principales es la oración, hermanos. Porque la oración, hermanos, nos estamos dirigiendo ante Dios. Y lo primero que haces cuando tú vas a entrar en una oración es esto. Vas a hablarle a Dios. A ese Dios que conoce tu corazón. A ese Dios que conoce tu vida. A ese Dios que conoce tu sentarte y tu levantarte. A ese Dios que sabe cómo tú vives día tras día. A ese Dios te vas a dirigir en este momento. Y eso es lo que empieza a poner en todos los corazones un espíritu de temor, de reverencia, de humillación delante de Dios. Y luego empezamos a pedirle a Dios, apoyados en lo que Cristo hizo al perdonar nuestros pecados y limpiarnos y estar
ofreciendo nuestras oraciones por cosas que le interesan a Dios mismo y a Jesús. Y entonces une a toda la iglesia porque entre todos tienen el mismo sentir. Todos buscan o todos debieran de buscar siempre lo que a Dios le gusta, lo que a Él le agrada, cómo avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Los miembros de la iglesia deben estudiar y preguntarse qué pueden hacer y luego hacerlo. ¿A qué se refiere? A estudiar qué es, cómo crecer en el evangelio. No es que van a ser miembros toda la vida, sino que al principio se convierte a alguien. Cuando se convierte se le empieza a discipular. En otras palabras, se le empieza a enseñar a que viva como Jesús, a que sea un imitador de Jesús. Deben aprender sobre Jesús. Debiera estar estudiando la vida de Jesús para imitarlo a él en todo tiempo. Cómo él actuaba cuando venía cualquier cosa, cuando enfrenta la tentación. Si eres hijo de Dios, vemos algo que es característico de Jesús: la mansedumbre y la humildad. Si eres hijo de Dios, en otras palabras, defiéndete. Defiéndete, que si eres hijo de Dios, no se defendió. ¿Qué está mostrando ahí? Mansedumbre. ¿Y qué es lo que está? Después le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Inmediatamente, ¿qué otra cosa vemos en él? Que él se apoyaba siempre en la palabra de Dios, que cada decisión que él tomaba era apoyarse en la palabra de Dios. No tengo que hacer esto porque la palabra de Dios me dice esto. Si eres hijo de Dios, a ver, tírate de acá arriba, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece de piedra. En otras palabras, demuestra tu fe. Otra vez, el manso, el manso es el que él no tiene que defenderse a sí mismo. No tengo que demostrarle nada a nadie. No tengo que probarle qué tan grande es mi fe o qué tan pequeña es mi fe. Yo no tengo que hacer eso. ¿Qué es lo que responde? Otra vez se apoya en la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo viene: todo esto eres y postrado me adorares. Y otra vez ahí lo reprende Jesús y se vuelve a apoyar en la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, para Él vivirás. ¿Qué nos está mostrando ahí Jesús? Es la manera que nosotros debemos de actuar. No defendernos a nosotros mismos y apoyarnos en la palabra de Dios. No defendernos a nosotros mismos y apoyarnos en la palabra de Dios. Reprender al diablo, porque solo a nuestro Dios vamos a adorar. Entonces, cada vez estamos viendo cómo Jesús se caminaba, se conducía. Nosotros tenemos que imitarlo. A esto me refiero con estudiar y preguntarse qué pueden hacer. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo se movía Jesús? Y aprenderlo y hacer lo mismo. Los cristianos deberían ser entrenados como un grupo de soldados. Y así debería ser, hermanos. En una iglesia, yo quiero saber cuántos hay, con cuántos puedo contar para salvar toda la ciudad. Con cuántos cuento? No, pues realmente nomás cuento con 40, porque de los 100 que vienen, pues 60 no se han salvado y 40 sí están salvos. De los 40, 20 están recién convertidos y 20 ya están bien convertidos. Entonces se cuenta que esos 20 serían como mis generales. Eso los pongo al frente de los 20 que están recién convertidos para que les enseñen cómo hacía Jesús las cosas. Mientras con los 60, yo estoy trabajando predicándoles a ellos para que se salven e irlos reuniendo a los grupos de los salvos. Entonces, así es como uno ve la congregación. ¿Con cuánto cuento para hacer la obra de Dios? Y entonces a esos, ¿qué hizo Jesús? Vean la sabiduría de Jesús. O sea, primero cuando tenía los 12, los envió de dos en dos.
a predicar. Eran 6 grupitos y se fueron a predicar. Y cuando se iban predicando, más gente conocía la palabra de Dios, pero ya fueron a 6 diferentes lugares. Después, obviamente, de lo que se produjo de la predicación de esos discípulos, muchos de ellos se añadieron con ellos, de tal manera que la siguiente ocasión mandó 70 y los envió de 2 en 2, de nuevo. 35 grupos dispersados por todo alrededor y fueron a predicar a los diferentes lugares donde Jesús ya había hecho muchos de sus milagros. Por ejemplo, ¿se acuerdan del endemoniado? Que salieron los demonios y se fueron a los marranos y se despeñaron. Y que quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo, ve a los tuyos y predícales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y que fue a Decápolis. Decápolis son 10 ciudades, por eso son Decápolis. Entonces él se fue predicando a las 10 ciudades. Bueno, cuando él envía a los discípulos, se van a 10 ciudades que ya están preparadas por esa persona. Imagínense 35 grupos cuando mandó a los 70 predicando, y dice que regresaron gozosos porque aún los demonios se les sujetaban. Ese es el trabajo, esos son los soldados. Entonces empezamos a enviarlos de 2 en 2 a predicar un lugar y otro lugar y otro lugar. ¿Y qué es lo que predicamos? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Dios nos ha llamado a ser como Jesús, a ser imitadores de Cristo, a vivir como Cristo. Y para eso hay que arrepentirse y convertirse y creer en Él para que el Espíritu de Cristo venga a ti. Y es lo que empiezas a enviar, a entrenar a gente que vayan de 2 en 2 en diferentes lugares a predicar, y todo se puede llenar del Evangelio, hermanos. Es el deber y la función del ministro entrenarlos para ser útiles, enseñarles y dirigirlos y liderarlos de tal manera que produzcan la mayor cantidad de influencia moral. ¿Cómo lo hizo Jesús? De nuevo, siempre en todo imitadores de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Primero Jesús lo hace solo y los discípulos nomás veían. ¿Se acuerdan el sermón del monte? Dice que subiendo, dice, se dirigió, abrió su boca a los discípulos y todo el resto estaba allí. Y ellos veían cómo Jesús predicaba y cómo Jesús predicaba y cómo Jesús predicaba y sanaba, predicaba y sanaba, predicaba y sanaba. Y luego, ya que lo vieron cómo lo hacía él, luego los envió de 2 en 2 a predicar y a sanar. Y los envió a diferentes lugares. Y luego se regresaron. Pero mucha gente se añadió, de tal manera que el grupo iba creciendo. Después envió a 70, 35 grupos de 2 en 2 para el norte, para el sur, para este y para el oeste. Ahí están 35 grupos esparcidos por donde quiera, predicando que los hombres se arrepientan y se conviertan a Cristo. ¿Cómo lo aprendieron? De los 12 y de estar viendo a Jesús. De igual manera, así es como lo van a hacer ustedes, hermanos, en la iglesia. O sea, es siempre estar formando esos discípulos para que hagan la obra. No, Dios no quiere que nomás llegues, te sientes y te vayas, hermano. Porque ¿qué diferencia hay entre ti y la silla que te sientas? Es más, hasta la silla es más piadosa, porque la silla está en todos los cultos y tú no estás. Entonces, no, tiene que haber diferencia. Tú eres una persona, un soldado de Jesucristo para el trabajo de la obra de Dios, para que se extienda el reino de Dios y llenar todos los lugares alrededor nuestro con el Evangelio. Y luego deben mantenerse en posición y cumplir con su deber. De lo contrario, serán un obstáculo en el camino. O sea, esos soldados de Jesucristo, esa gente que está trabajando a Dios, tiene que cumplir estar en su posición y cumplir con su deber.